Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine Revuelto y al final del abecedario del horror. Después de un largo recorrido por el género, hemos llegado al último tramo de este viaje que comenzó con la A y que hoy llega hasta la Z. Este video marca el cierre de una serie de 4 partes, en las que he recomendado 3 películas de terror por cada letra del abecedario. Si no han visto los videos anteriores, en la primera parte expliqué las reglas del especial. Aquí conviven clásicos inolvidables, favoritos personales y joyas escondidas que merecen ser redescubiertas. El objetivo siempre fue el mismo, explorar el terror en todas sus formas, desde lo psicológico hasta lo monstruoso, desde lo íntimo hasta lo absurdo. Y hoy por fin llegamos al final de ese camino. En esta ocasión abordaré títulos que van de la T a la Z. Importante, de la T a la W mencionaré 4 películas por letra, ya que de la X a la Z me fue casi imposible encontrar 3 películas por cada una que valieran la pena recomendar. Así que una vez más, acomódense, bajen las luces y prepárense, porque esto es el final del abecedario del horror. Vamos con el resto de la lista. Talk to Me 2022. Un grupo de adolescentes descubre una mano embalsamada que al sostenerla y pronunciar las palabras Talk to Me, les permite contactar espíritus del más allá durante 90 segundos. Lo que empieza como un juego viral en redes sociales, pronto se convierte en una experiencia aterradora cuando Mia, una de las chicas del grupo, mantiene la conexión por más tiempo del permitido y algo oscuro se aferra a ella. Dirigen los hermanos Danny y Michael Philippou, quienes este año nos trajeron la fantástica Bring Her Back. Talk to Me mezcla terror sobrenatural y una crítica contemporánea a la búsqueda de sensaciones extremas y la sanación del duelo a través de la peor de las soluciones. La cinta destaca por su atmósfera inquietante, escenas de posesión impactantes y un ritmo que va aumentando la tensión hasta llegar a un clímax devastador. Más allá del susto, la película reflexiona sobre la pérdida, la adicción a la validación y los límites de lo que estamos dispuestos a arriesgar para sentirnos vivos. Es uno de los títulos recientes que revitalizan el cine de terror adolescente con frescura y brutalidad emocional. Tesis 1996. En esta ópera prima de Alejandro Amenábar, Ángela, una estudiante de comunicación audiovisual en Madrid, prepara una tesis sobre la violencia en los medios. Mientras investiga, descubre en los archivos de la facultad un inquietante video snuff en el que parece haber sido asesinada una estudiante desaparecida. Con la ayuda de un compañero obsesionado con el cine extremo, Ángela se ve arriesgada a un oscuro mundo donde la línea entre la investigación académica y el peligro real se difumina. La película combina thriller y terror psicológico con un tono frío y realista, explorando la fascinación y el morbo que despierta la violencia filmada. Tesis fue un hito para el cine español de los 90 y catapultó a Amenábar como uno de los directores más prometedores de Europa. Su atmósfera inquietante, el suspense constante y la crítica al consumo de imágenes violentas siguen vigentes, convirtiéndola en una referencia obligada del cine de intriga español. Triángulo 2009. La película sigue a Jess, una joven madre que se une a un grupo de amigos para un viaje en yate. Tras una tormenta inesperada, terminan abordando un misterioso barco aparentemente desierto. Sin embargo, pronto comienzan a suceder eventos extraños y violentos que parecen repetirse de forma inexplicable, atrapándolos en un bucle de tiempo y paranoia cada vez más desconcertante. Triangle mezcla terror psicológico, thriller y elementos de ciencia ficción, o tal vez fantasía. Su estructura en espiral y el uso del tiempo como recurso narrativo crean un rompecabezas inquietante, donde nada es lo que parece y la tensión se acumula en cada giro. Es una de esas cintas que exigen atención y recompensan al espectador con múltiples lecturas. Culpa, castigo y repetición se entrelazan en un relato claustrofóbico y emocionalmente intenso, lo cual la ha convertido en una obra de culto dentro del cine de horror y misterio. Tucker and Dale vs. Evil 2010.
La película arranca con dos amigos entrañables, Tucker y Dale, que deciden pasar unos días arreglando su cabaña en el bosque. Al mismo tiempo, un grupo de universitarios llega al mismo lugar y por una serie de malentendidos y accidentes sangrientos, comienzan a creer que los dos hombres son asesinos desquiciados al estilo de los clásicos del slasher. El resultado es una sucesión de situaciones tan absurdas como brutales. La película funciona como una parodia y un homenaje al cine de terror rural, dándole la vuelta a los estereotipos del redneck asesino y del grupo de jóvenes víctimas. En lugar de villanos, los protagonistas son tipos amables atrapados en una espiral de confusiones cada vez más sangrientas. El filme destaca por su humor negro, su gore caricaturesco y su capacidad para reírse de los clichés del género sin perder ritmo ni simpatía. Es una comedia de terror fresca y creativa que recuerda que las apariencias engañan y que el horror visto desde otro ángulo puede ser tan gracioso como grotesco. La última casa a la izquierda, 1972. La historia sigue a dos adolescentes que son secuestradas por un grupo de criminales fugitivos tras asistir a un concierto. Lo que empieza como un simple encuentro se transforma en una pesadilla de violencia y humillación que culmina en la casa equivocada, el hogar de los padres de una de las chicas, quienes terminan tomando la justicia por sus propias manos. La película es dirigida por el mismísimo Wes Craven en su debut cinematográfico. Ya saben, el creador de Pesadilla en la calle del infierno y la saga de Scream. La última casa a la izquierda es una de las películas más polémicas y crudas de los años 70. Inspirada libremente en La fuente de la doncella de Ingmar Bergman, mezcla realismo casi documental con violencia explícita para generar un profundo impacto moral en el espectador. El filme destaca por su atmósfera incómoda y nihilista, cuestionando los límites de la justicia y la venganza. Aunque su estilo es tosco y su violencia sigue siendo chocante hoy, es un clásico de culto que definió la carrera de Craven y dejó huella en el cine de terror y explotación. Until Dawn, 2025. Dirigida por David Sandberg y basada en el videojuego homónimo, Until Dawn adapta el concepto del juego pero con una historia diferente que expande su mitología. El filme sigue a un grupo de amigos que un año después de la desaparición de la hermana de uno de ellos, se adentran en un valle remoto para investigar el suceso. Pronto descubren un centro de visitantes abandonado, un asesino enmascarado, y lo que parecía una noche de miedo se convierte en algo peor cuando se ven atrapados en un bucle temporal. Cada muerte reinicia la noche y la amenaza cambia, volviéndose cada vez más espantosa. Solo sobrevivir hasta el amanecer parece ofrecer una salida. Sandberg combina varios subgéneros del terror: slasher, horror sobrenatural, body horror y criaturas sobrenaturales como wendigos, creando una atmósfera de amenaza constante que se reinicia cada vez que las cosas van mal. Aunque muchos fans del juego han criticado que la película se aparta bastante de la trama original, yo pienso que como historia independiente tiene momentos sólidos y logra mantener tensión divertida. El resultado es una película que no pretende ser una réplica exacta del juego, sino una reinterpretación con su propia identidad. Until Dawn funciona como una experiencia de terror completa, que juega con estructuras de bucle temporal para ampliar la incertidumbre y los miedos clásicos del género: peligro invisible, criaturas antiguas, decisiones morales bajo presión, y esa sensación de que cada amanecer podría no llegar nunca. Urban Legend, 1998. La historia se centra en Natalie, una estudiante universitaria que descubre cómo sus compañeros son asesinados siguiendo patrones de famosas leyendas urbanas. Mientras los crímenes aumentan, la paranoia se extiende por el campus y ella se convierte en el blanco de un asesino que parece conocer todos los mitos y rumores que aterrorizan a la gente. Urban Legend surge en plena ola del slasher noventero impulsado por Scream. La película juega con la idea de que los mitos populares pueden convertirse en realidades mortales, usando escenarios universitarios y referencias reconocibles para el público joven de la época. Aunque no alcanza la sofisticación de Scream, Urban Legend brilla por su premisa divertida y sus muertes creativas. Es un slasher entretenido y nostálgico que convirtió las historias de miedo de pasillo en un festival sangriento para la gran pantalla.
Us 2019. La película sigue a una mujer, quien regresa con su familia a la casa de su infancia para unas vacaciones tranquilas en la costa. Sin embargo, la calma se rompe cuando aparece un grupo de misteriosos dobles idénticos a ellos mismos, vestidos con ropa roja y portando tijeras doradas, obligándolos a luchar por su supervivencia en una noche de terror y desconcierto. Dirigida por Jordan Peele tras su éxito con Get Out, de la cual ya hablé en este especial, Us combina horror psicológico y simbolismo social para explorar temas como la identidad, las desigualdades y la dualidad humana. Con una atmósfera opresiva y giros inquietantes, Peele crea un relato fascinante, lleno de metáforas y lecturas posibles. La película destaca por la interpretación de su elenco, en especial Lupita Nyong'o, su construcción de tensión y su propuesta original dentro del cine de terror contemporáneo. No es mi favorita del director, pero aún así resulta en una fuente de entretenimiento para pasar un rato agradable si no se toma tan en serio. Vacancy 2007. La película sigue a David y Amy Fox, una pareja al borde del divorcio que tras un desperfecto en su coche durante un viaje nocturno, se ve obligada a pasar la noche en un motel apartado. Pronto descubren que las cámaras ocultas en la habitación no son para su seguridad, sino para filmar brutales snuff movies, con los huéspedes como víctimas, convirtiendo su estancia en una carrera desesperada para sobrevivir. Vacancy retoma el concepto clásico del motel del terror, con un enfoque más realista y claustrofóbico. Su atmósfera tensa y minimalista, con pasillos estrechos, habitaciones pequeñas y cámaras vigilantes, potencia el suspense y el sentimiento de vulnerabilidad. Sin recurrir a lo sobrenatural, Vacancy funciona como un thriller efectivo, donde el miedo proviene de la maldad humana y la idea de ser observado. Es una propuesta compacta y angustiante que recuerda que en ocasiones el horror más aterrador se esconde en lugares aparentemente rutinarios. Videodrome 1983. La película sigue a Max Renn, un productor de televisión que busca contenidos cada vez más extremos para su canal. Su obsesión lo lleva a descubrir Videodrome, una misteriosa señal que transmite violencia real. Al involucrarse con el programa y con una locutora de radio sadomasoquista, Max comienza a experimentar alucinaciones perturbadoras en las que la realidad y la ficción se funden. Dirigida por el grande David Cronenberg, Videodrome es un clásico del body horror que mezcla tecnología, sexualidad y control mental. Con su estilo frío y enfermizo, Cronenberg explora cómo los medios y las imágenes pueden manipular, transformar y corromper tanto el cuerpo como la mente. La película destaca por su imaginería grotesca, pantallas que laten, armas que se funden con la carne, y por su crítica visionaria al consumo mediático y la fascinación por la violencia. Videodrome es inquietante y sigue siendo una obra de culto que anticipó debates sobre los límites del entretenimiento, la tecnología y la deshumanización. The Void 2016. La historia comienza cuando un policía encuentra a un hombre herido en la carretera y lo lleva a un hospital abandonado. Pronto el lugar queda rodeado por encapuchados misteriosos, mientras dentro los pacientes y el personal empiezan a sufrir transformaciones horribles. Lo que parecía un encierro se convierte en un descenso a lo indescriptible, con puertas que llevan a un horror cósmico. The Void es un claro homenaje al cine de terror de los 80, especialmente a John Carpenter y Clive Barker. Su combinación de cultos siniestros, criaturas grotescas y atmósfera opresiva construye una experiencia que remite al horror cósmico y al body horror más visceral. Aunque su trama puede sentirse caótica, la película brilla por sus efectos prácticos, su diseño de criaturas y su ambición de evocar lo innombrable. The Void es una pieza de terror independiente que apuesta por lo inquietante y lo grotesco, consolidándose como una de las propuestas más interesantes del cine de terror reciente, pero también más infravalorado. Vuelve en 2017. La película cuenta la historia de Estrella, una niña que tras la desaparición de su madre en medio de la violencia del narcotráfico, recibe un misterioso deseo que la conduce a un grupo de niños huérfanos que sobreviven en las calles. Pronto, tanto los fantasmas del pasado como las amenazas de los vivos la obligan a enfrentar un mundo donde lo sobrenatural y lo real se confunden en un mismo horror. Dirigida por Isa López, Vuelven es una de las propuestas más potentes del cine de género en México.
A través de la mirada infantil, mezcla drama social con terror fantástico, explorando cómo la violencia del país engendra monstruos tanto humanos como espectrales. Su tono recuerda a obras como El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, aunque con una voz propia profundamente conmovedora. El resultado es una película dolorosa, poética y aterradora, donde los fantasmas no son solo espíritus, sino también las cicatrices de un país roto. The Wailing 2016. La historia se sitúa en un pequeño pueblo rural de Corea del Sur, donde una serie de asesinatos brutales y una extraña enfermedad comienzan a propagarse tras la llegada de un misterioso forastero japonés. Un policía local se ve arrastrado a investigar el caso, pero pronto descubre que lo que parece una simple epidemia encierra fuerzas sobrenaturales mucho más oscuras. The Wailing combina el thriller policial con el terror sobrenatural y el folclore coreano. Su narrativa pausada va construyendo una atmósfera de paranoia, dudas y miedos colectivos, donde las creencias religiosas, el exorcismo y lo desconocido se entrelazan de forma perturbadora. Con más de 2 horas de duración, es un filme que se cocina a fuego lento, pero que recompensa con imágenes impactantes, giros desconcertantes y un clímax devastador. The Wailing se ha consolidado como uno de los grandes exponentes del horror contemporáneo, destacando por su ambigüedad y su capacidad de dejar al espectador con más preguntas que respuestas. The Wicker Man 1973. La historia sigue al sargento Howie, un policía profundamente religioso que viaja a una isla remota de Escocia para investigar la desaparición de una joven. Una vez allí, se encuentra con una comunidad que practica rituales paganos, liderada por el enigmático Lord Summerisle. Cuanto más se adentra en las costumbres de los isleños, más claro resulta que su fe cristiana y su lógica no encajan en ese lugar gobernado por lo profano. Dirigida por Robin Hardy, The Wicker Man es una de las películas fundamentales del llamado folk horror. Su atmósfera inquietante se construye no con monstruos o violencia explícita, sino con canciones alegres, festividades extrañas y la sensación de que algo siniestro se esconde bajo la aparente armonía de la isla. Considerada una obra de culto, el filme destaca por su desenlace perturbador y su crítica al choque entre religión, moralidad y tradición. The Wicker Man sigue siendo un clásico atemporal que demuestra cómo el horror puede nacer de lo humano, de lo ritual y lo inevitable. The Witch 2015. Los fans más fieles de Robert Eggers sabrán que hice un poco de trampa al meter esta película en la W. No importa. Ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, la película sigue a una familia puritana que, tras ser expulsada de su comunidad, se establece en una granja aislada junto al bosque. Pronto comienzan a suceder desgracias inexplicables, la desaparición de un bebé, cosechas arruinadas y tensiones familiares que se agudizan con la sospecha de que una fuerza malévola habita cerca o dentro de ellos mismos. Dirigida por Robert Eggers en su debut, The Witch se ha convertido en un referente del horror contemporáneo. Con su lenguaje arcaico, una puesta en escena minimalista y un trabajo sonoro inquietante, la película no recurre a sustos fáciles, sino a una atmósfera opresiva donde lo religioso, lo sexual y lo prohibido se entrelazan. El fanatismo y el miedo a lo desconocido funcionan como catalizadores de la locura. Más que un relato de brujería, es una exploración de la fragilidad humana frente al aislamiento y la fe extrema. Su desenlace, tanto aterrador como liberador, reafirma a The Witch como una experiencia hipnótica que demuestra que el horror puede surgir de la tensión entre la creencia y la realidad. Wrong Turn 2003. La trama arranca cuando un grupo de jóvenes, tras perderse en los bosques de Virginia Occidental, se topa con un enemigo inesperado, una familia de caníbales deformes que acechan entre las montañas. Lo que comienza como un viaje común se transforma rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia, con la naturaleza salvaje convertida en un laberinto mortal. Esta película revitalizó a inicios de los 2000 el subgénero de backwoods
Surveillance Horror, heredero de películas como La Masacre en Texas o Deliverance. La película apuesta por un terror directo, con muertes gráficas, persecuciones intensas y un antagonista colectivo que representa lo incontrolable, lo primitivo y lo monstruoso que habita fuera de la civilización. Aunque no reinventa el género, Wrong Turn se convirtió en un éxito de culto gracias a su crudeza y a su capacidad de mantener la atención sin descanso. Es un recordatorio de que en el horror a veces lo más terrible no es lo sobrenatural, sino lo humano reducido a un instinto más salvaje. X 2022. La historia sigue a un grupo de jóvenes cineastas que viajan a una granja en Texas para rodar una película pornográfica clandestina. Lo que parecía un simple proyecto atrevido se tuerce cuando los ancianos dueños del lugar revelan un costado oscuro y violento, convirtiendo el rodaje en una pesadilla sangrienta. Dirigida por Ti West, X es tanto un homenaje como una reinvención del slasher setentero. Su estética, marcada por el grano de la imagen y el ambiente rural, recuerda bastante a La Masacre en Texas, pero lo combina con reflexiones sobre la juventud, el deseo y la represión sexual. El contraste entre el ímpetu de los protagonistas y la decadencia de los anfitriones da forma a un horror que no solo es físico, sino también existencial. Consecuencias de violencia brutal y un ritmo que va de la calma al estallido, X se consolida como una de las propuestas más frescas del terror reciente. Además, dio inicio a una trilogía junto a Pearl y Maxine, consolidando a Ti West y a la fantástica Mia Goth como nombres esenciales del horror contemporáneo. You're Next, 2011. La trama se centra en una reunión familiar en una casa de campo, que rápidamente se convierte en un baño de sangre cuando un grupo de atacantes enmascarados irrumpe en la cena. Lo que parecía un típico home invasion da un giro inesperado cuando una de las invitadas, Erin, demuestra habilidades de supervivencia que ponen a los agresores en jaque. La película mezcla con inteligencia el terror, el suspenso y el humor negro. Lejos de limitarse a la fórmula del género, la película subvierte expectativas al presentar una protagonista fuerte, estratégica y brutalmente eficiente, algo que revitalizó el subgénero y la convirtió en una favorita entre fanáticos del horror moderno. Con su estilo cargado de ironía, violencia gráfica y un ritmo que nunca decae, la película se siente como un juego retorcido del gato y el ratón que equilibra el slasher con la sátira. Es una muestra del horror independiente de los 2010, que sabe usar los recursos limitados para entregar una experiencia intensa, sangrienta y sorprendentemente divertida. Yomi 2019. La película sigue a una pareja que viaja a una clínica estética en Europa del Este, donde ella busca someterse a una cirugía plástica. Sin embargo, el hospital oculta oscuros experimentos médicos que pronto desatan un brote zombie, convirtiendo los pasillos en un festín sangriento de carne y vísceras. Yomi se reconoce como la primera película belga de zombies y abraza con entusiasmo el gore más desmedido. Su tono oscila entre lo grotesco y lo cómico, con muertes absurdas, litros de sangre y un sentido del humor negro que no teme caer en lo excesivo. Es un filme que juega más a la provocación visual que a la construcción del terror psicológico. Si bien no aporta gran originalidad al género, Yomi se sostiene como un espectáculo para los amantes del splatter y el horror exagerado. Su fuerza está en la energía caótica y en su capacidad de reírse de sí misma, ofreciendo un viaje salvaje que mezcla crítica a la vanidad con puro entretenimiento sangriento. Zombieland 2009. En un mundo posapocalíptico donde los zombies han arrasado con gran parte de la población, un grupo de sobrevivientes muy distintos entre sí se une para enfrentar la amenaza y de paso lidiar con sus propias obsesiones y miedos. La historia sigue a Columbus, un joven tímido con una lista de reglas para sobrevivir, Tallahassee, un hombre duro y sarcástico obsesionado con encontrar un Twinkie, y las hermanas Wichita y Little Rock, maestras del engaño que buscan un refugio seguro. Zombieland combina comedia irreverente con acción sangrienta, parodiando los clichés del cine de zombies mientras aporta frescura al género. Con un humor negro que no oculta la violencia gráfica y con un ritmo vertiginoso, la película consigue equilibrar lo grotesco con lo absurdo, logrando que el apocalipsis se sienta tan divertido como mortal.
Las actuaciones de Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone y Abigail Breslin destacan por la química entre el grupo. Zombieland es un festín de sangre y risas, una carta de amor satírica al género zombie que demuestra que incluso en medio del fin del mundo, siempre hay espacio para el humor. Y es con esta película que termina el especial. El horror como género es muchas cosas. Es una excusa para gritar, una válvula de escape para nuestras ansiedades colectivas y a veces una forma de ver el mundo con más claridad. Las películas que acabamos de recorrer no forman un top, ni compiten entre ellas. Son piezas distintas de un mismo rompecabezas. Algunas son elegantes, otras viscerales, algunas duelen, otras divierten, pero todas a su manera nos enfrentan con algo que no queremos mirar demasiado de cerca. Porque al final el terror no trata solo de monstruos ni de muertes, trata de lo que nos pasa cuando las máscaras caen, cuando estamos solos, cuando no hay luz. Y así llegamos al final del abecedario del horror, un recorrido que comenzó como una manera de celebrar al género, pero que terminó convirtiéndose en un viaje por todo lo que el cine de terror puede ser, un espejo, un refugio y a veces una advertencia. Si llegaron hasta aquí, gracias por acompañarme en esta travesía entre gritos, sombras y pesadillas. Y por favor no olviden darle like, suscribirse al canal y compartir este video para que más personas se unan a esta comunidad donde celebramos el cine, incluso cuando este nos quita el sueño. Yo soy Jorge Medina y esto es Cine Revuelto. Nos vemos en la próxima historia.